El Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador, así como el Centro de Estudio Transdisciplinario de Bolivia, CET Bolivia, tiene el gusto de presentarle a todos aquellos interesados en la presentación de sus trabajos de investigación una guía de desarrollo para artículos científicos. Podemos definir un artículo científico como aquel documento breve que permite al autor expresar de una u otra forma las condiciones que dieron lugar a un estudio y, lo más importante, aquellos elementos que son de carácter estratégico y que son necesarios divulgar para el conocimiento de la comunidad científica. Por lo tanto, la estructura para CIDE y para el CET de Bolivia precisamente es establecer un orden sistemático para la estructura del artículo científico. Iniciamos entonces hablando un poco de la primera estructura, que tiene que ver con el resumen. El resumen es un párrafo que nos permite a nosotros presentar de manera breve, con un mínimo de 100 palabras, con un máximo de 200, la característica fundamental que dio lugar al estudio. Por consiguiente, es necesario presentar el objetivo general, la estructura que se van a seguir y, lógicamente, aquellos hallazgos o aquel hallazgo que fue importante en el momento de presentar el estudio. Debe hacerse de manera breve, concisa y específica. En segundo lugar, estamos hablando de la introducción. Cuando nos planteamos una introducción, lo que tenemos que interpretar es que la misma va a servir de guía para el lector y para conocer realmente cómo fue el procedimiento que se utilizó al cabo del desarrollo de la investigación. Por lo tanto, en la introducción se hace necesario brevemente introducir, presentar el tema objeto de estudio, plantear el objetivo o los objetivos que dieron lugar a ello y, lógicamente, idearse la forma como combinar esos elementos de carácter estratégico que pudiesen interpretarse como clave para el lector y, lógicamente, para aquella persona interesada. En la estructura de la revisión de la literatura, para CIDE es importante establecer en la literatura la necesidad del empleo de normas que den lugar a la presentación de fuentes, es decir, la literatura de aquellos conceptos, de aquellos argumentos y de aquellos propósitos que persiguieron el estudio, que de alguna forma el autor requiere interpretar y presentar. Es obvio que aquí podría combinarse una serie de figuras o de elementos estadísticos, combinaciones de datos que son relevantes para el entendimiento del tema que se presenta. Cuando nos planteamos como tercer lugar la metodología, tenemos que establecer dos parámetros. El primero, un parámetro que versa sobre la metodología cuantitativa y que de alguna manera describe aquellos pasos que son relevantes para el autor y también para el lector. Pero también tenemos que ver la otra condición que priva o que prevalece sobre la base de la metodología cualitativa. Y ahí estaríamos hablando indudablemente de una metodología que versa sobre la base de diferentes técnicas, métodos y procedimientos que CIDE tiene interés en divulgar. Como quinto lugar, podríamos establecernos los resultados de la investigación. En este apartado, muchos de los autores pretenden presentar los gráficos, las figuras y aquellos elementos que fueron el resultado quizás cuantitativo, pero también cualitativo en términos de la investigación. Por lo tanto, es recomendable el uso de fuentes, pero también es recomendable la identificación de esa tabla, de ese gráfico o de ese cuadro que se está utilizando. Seguidamente están la discusión y las conclusiones. Cuando hablamos de las conclusiones, estamos refiriéndonos prácticamente a la respuesta que se da a los objetivos que se planteó el estudio. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esa Pitágora que se ha seguido y ese planteamiento sobre el componente de la discusión y las conclusiones. Y finalmente, las referencias bibliográficas que deben seguir la pauta de la normativa APA número 6, que dará lugar al establecimiento de esa sistematicidad, de ese componente de orden y de registro de fuentes utilizadas para un determinado estudio. Muchas gracias.